tenemos a Juan Bataleme, quien es funcionario del Ministerio de Defensa, subsecretario, secretario de Asuntos Internacionales. Y el tema es, bueno, justamente lo que nos convoca hoy es la política internacional de la defensa. Y bueno, se habla mucho de que hay una coordinación, de la importancia de la coordinación entre defensa y las relaciones internacionales, y algo que vos has estado trabajando mucho tiempo como académico, Juan, finalmente ahora lo están trabajando y pueden llevarlo adelante luego de años de haber dejado de dejadez o de haber mirado otro canal o de haber hecho las cosas de un modo distinto. Entonces nos gustaría que en la presentación de hoy podemos ponernos al día de qué se ha estado haciendo en los últimos tiempos y hacia dónde pensás vos que vamos y hacia dónde pensás vos que va el mundo, que eso también es algo, en eso tenés siempre una opinión excelente, de peso e importante. Gracias, Juan, por aceptar Bueno, participar en este seminario. bueno, Alejandro, Claudio, un gusto para mí, Claudio, volver a verte después de haber compartido todo el primer año de gestión juntos. Eh, es un placer y sobre todo iniciarlo en el OSI del SEMA, que también es mi casa. Así que buenas tardes a todos. Digamos, es un buen momento como para mirar un poco qué ha sido este año de gestión, ¿no? Y a riesgo de repetirme, yo pondría dos énfasis centrales en lo que ha sido la gestión en el plano internacional. El ministro ha dado una mirada muy concreta de qué es lo que pretende, digamos, cuál va a ser su legado. Y su legado está vinculado al equipamiento, al entrenamiento, a la modernización legislativa y a construir un pie de disuasión. En cada uno de ellos, toda la parte internacional o la dimensión internacional tiene un elemento clave. Hoy terminamos de hacer el curso para los agregados de defensa que van a partir, que van a ocupar posiciones en distintos lados, en distintos lados del mundo, ¿no? Y en esa dinámica, todo este primer año fue poner en valor principalmente lo que tiene que ver con el equipamiento, como por ejemplo fueron las negociaciones tanto con el Reino de Dinamarca como con el Reino de Noruega por la adquisición de los P-3 y la adquisición de los F-16. Contactar a una serie potenciales de proveedores para seguir con este proceso de modernización y conseguir la mejor opción disponible en el plano internacional, ya sean por los BCBR, ya sea por los fusiles de asalto, ya sea por el armamento liviano que el ejército necesita, que todas las Fuerzas Armadas necesitan reforzar, pero también marcar claramente lo que es la posición de la actual administración en términos de alianzas, en términos de qué se consideran aliados, ¿no? Y en esa dinámica de qué se consideran aliados, tenemos la decisión concreta y efectiva de reforzar la relación con los Estados Unidos en todos los planos posibles, reforzar la relación con la OTAN desde el punto de vista de nuestra posición en el Atlántico Sur y nuestra posición central en el Atlántico Sur, pero hacerlo en calidad de socios globales. Recordemos que Colombia es un socio global de la OTAN, junto con Australia, junto con Corea del Sur y Japón, entre otros países. Y junto con la idea de socio global de la OTAN, también sumarnos a lo que fue la Fuerza Marítima Combinada, sobre todo por la relevancia que tiene en la geopolítica mundial los estrechos, las vías de navegabilidad y la conectividad naval, ¿no? Entonces, este ha sido un poco un año de reencontrarnos con quienes, mejor dicho, no con quienes, a quienes les compramos equipamiento real y efectivo. O sea, si uno mira el 90-95% de nuestras Fuerzas Armadas y nuestro equipamiento proviene de Occidente, y esto no hay que decir, no tiene que ser un motivo de vergüenza, porque digamos, es como una gran continuación, ¿no? Por un lado se criticaba Occidente, pero por otro lado se seguía comprando y adquiriendo equipamiento Occidente. Eh, por otro lado, entrenarnos con quienes usualmente nosotros entrenamos por nuestra realidad geográfica, por nuestros entendimientos lingüísticos, por nuestra apreciación en general de
cómo compartimos una mirada al mundo. Lo que hace esta administración básicamente es decir, esta es nuestra mirada al mundo, vamos a seguirnos entrenando con Occidente, que es lo que veníamos haciendo. La gran diferencia en esa propia dinámica es que decidimos poner recursos, decidimos llevar adelante un incremento de la cantidad de ejercicios. Cuando nosotros recibimos empezamos a gestionar la defensa, la administración anterior tenía 13 ejercicios, de los cuales, por ejemplo, nos habían retirado del ejercicio UNITA, no un ejercicio que es hemisférico, que tiene un peso específico, donde la Argentina siempre tuvo una presencia de su creación, el gobierno anterior sin ninguna otra razón más que si está Gran Bretaña nosotros no vamos a estar, vamos a retirarnos de la mesa, vamos a golpear fuerte la mesa y nos vamos a ir de la mesa gritando, pero no sumando nada a lo que ese tipo de ejercitación podía darnos y podía brindarnos en términos de nuestra relevancia con el Atlántico Sur. Decidimos retirarnos, bueno, nosotros volvimos. Entonces, entre el 24 y el 25 sumamos 2 ejercicios más, ¿no? No solamente volvimos al UNITAS, sino que también sumamos 2 ejercicios más, uno es el GINEC, que es un ejercicio en el ámbito naval, en la proyección de la línea de comunicación naval, en la lucha contra la piratería. La República Argentina suma una capacidad, suma un observador para entender qué es lo que se está haciendo, y sumamos otro ejercicio más que es Vinci Guerra, que hoy ya tiene una perspectiva mucho más amplia y más interesante, que es un ejercicio nuevo que se llama Daga Austral. ¿Qué pasó del 24 al 25 y qué es lo que procedemos para el 25 al 26? Bueno, lo más importante es el crecimiento, yo diría casi un 40% más de ejercicios con el resto del mundo, ¿no? Se van a hacer 21 ejercicios combinados con fuerzas militares de interés para el Ministerio de Defensa. O sea, pasamos de 13 a 15, de 15 a 21, y la idea es seguir progresando, darle una progresión y poder efectivamente contar con los recursos para tener más ejercitaciones y integrarnos más con distintas fuerzas militares para entrenar mejor a nuestros hombres, para poder tener una fuerza que pueda operar en un rango operacional amplio, ¿no? Antes, recordemos que nuestras Fuerzas Armadas venían restringidas por velos ideológicos que el ministro de Defensa decidió correr, que decidió sacar, decidió asumir la discusión política, aceptar que todo cambio, toda transformación, por más que esta sea una transformación del sentido común, que lo es, implica un costo. Vemos cómo hay mucho ataque sin sentido, y trabajar con todos los países con los cuales a nosotros nos interesa trabajar desde el punto de vista internacional. En ese sentido, también lo que estamos haciendo y lo que estamos queriendo eh, ampliar es la red de agregados militares. Por ejemplo, en un año de gestión del ministro Petri, eh, el agregado de Israel, que estaba en Chile, se movió a la República Argentina. Próximamente está llegando vamos a tener una agregaduría de India, con lo cual muestra el amplio espectro de la política internacional de la defensa, y se está agregando un agregado de Marruecos a la República Argentina. Marruecos tenía un solo agregado en Brasil para toda América Latina, y han decidido, como otras fuerzas militares del mundo, apostar por la República Argentina. Así que en un año, 3 agregados. ¿Saben cuánto tiempo hace que no teníamos agregados de otros países? Hace por lo menos 7 años que ningún otro país viene a la República Argentina a hablar de defensa, que esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Hablando de defensa, poniendo en valor nuestros intereses en el plano internacional. Otra cuestión que resulta interesante, que tiene que ver con el equipamiento, es seguir profundizando los temas de equipamiento, pero también encontrar la forma de transnacionalizar nuestro complejo industrial militar. Empiezan a aparecer actores en un contexto de guerra. Primer dato importante, digamos, el ministro, cuando inició su gestión, al poco tiempo de haber iniciado su gestión en el CARI el año pasado, señaló que vivimos en un mundo en guerra, ¿no?
Eh, y en ese vivir en un mundo en guerra había que preparar una DPDN para un mundo en guerra. Y hay que tomar conciencia de que la Argentina está sumergida en un mundo en guerra y que tiene responsabilidades. Y que ha decidido acompañar a Occidente y acompañar a Israel en esta dinámica, en esta dinámica de conflictos, pero acompañarlas desde donde nosotros somos fuertes, desde nuestras capacidades humanitarias, de nuestras capacidades eventualmente de tener cascos azules, etcétera. Entonces, salimos, o esta administración salió marcadamente de esa neutralidad, ¿no? Y de, por ejemplo, continuar avalando el principio de integridad territorial, que es lo que sucede en el caso de Ucrania, por ejemplo. O también, cuando aparecen perspectivas de paz, acompañar las perspectivas de paz pensando de que toda guerra tiene una posguerra y que en la posguerra hay oportunidades para nuestras Fuerzas Armadas, como sucedió en la ex Yugoslavia. Entonces, esto yo creo que es importante porque ha habido un liderazgo claro en ese sentido y una línea consistente. Con respecto también al marco legislativo, estamos por sacar la DPDN, estamos por promulgar la DPDN. Es importante remarcar que en esa nueva DPDN hay una mirada en el contexto internacional. Nosotros hablamos de como tres grandes elementos, ¿no?, que definen este mundo en guerra, este mundo en conflicto. Por un lado, la dinámica autocracias y democracias, que sigue estando marcado, que sigue habiendo una discusión de Europa quiere enfrentar una autocracia que es la autocracia rusa, Estados Unidos va a enfrentar a la autocracia china. En ese sentido, lo más importante que sucedió en la conferencia de seguridad de Múnich, que no muchos han interpretado bien, lamentablemente, tuve la oportunidad de participar ahí, es que hay una discusión que ya no es la defensa solamente, la defensa transatlántica, ya no es solamente compartir el peso de la carga, sino también es cambiar el peso o hacer un cambio en el peso de la carga. Esto es que Europa, ¿qué fue lo que les dijo el presidente Vance, el vicepresidente J.D. Vance en la conferencia de seguridad de Múnich a los europeos, cuando les dice, háganse cargo de la defensa de Europa, destinen los recursos que se van a tener que destinar y enfréntense a Rusia. Nosotros no los vamos a dejar solos, pero ustedes tienen que asumir una responsabilidad mayor. Es un llamado a una Europa, si se quiere, mucho más autónoma. Y por otro lado, un Estados Unidos mucho más comprometido a enfrentar a China en todos los planos internacionales, en todos los planos de lo que hace a la competencia geopolítica. El segundo elemento que yo diría que es clave en el plano internacional es entender de que esta es una era de geopolítica y que para leer lo que está sucediendo ahora, como dice Kaplan en varios de sus libros, como son producto de múltiples reflexiones, miren, hoy las guerras se concentran en el cinturón, principalmente las guerras entre los grandes poderes y la competencia entre los grandes poderes se concentra en el cinturón, en lo que llamaríamos el Rimland, lo que es el Rimland de Mackinder, que claramente en el creciente externo, África hoy es una zona en disputa, tremendamente disputada, donde China y Rusia parecen haber tenido algún tipo de éxito en limitar la influencia europea y norteamericana en esas regiones, y que América Latina se presenta como un reservorio con todos los problemas que tenemos nosotros, de mayor tranquilidad y de mayor estabilidad en el plano internacional. Nosotros podemos contribuir con estabilidad. Y la Argentina en particular en ese contexto puede contribuir a la seguridad de Occidente y a la seguridad global, si ustedes quieren, con tres elementos claves, que son seguridad en materia de alimentos, la provisión de las cadenas de valor de alimentos, la provisión de minerales estratégicos, los recursos o minerales estratégicos que los tenemos y que sería bueno que comerciemos en el mundo y que seamos garantes de esa seguridad, y por supuesto la seguridad energética, de lo cual hoy somos un actor que ya no consumimos energía, no tomamos energía del mundo, sino que estamos en el proceso de empezar a a enviar energía al mundo, que ya estamos enviando energía al mundo. Así que eso también a la defensa le hace sentido en la protección de las líneas de comunicación espaciales, a las líneas de comunicación aéreas, a la línea de comunicación naval.
Estos tres elementos son muy importantes. Cuando bajamos a la región, el ministro está poniendo en valor, primero, el reconocimiento de que hay un status quo territorial relativamente logrado en el Cono Sur, producto de que hemos avanzado, aunque a veces las medidas de confianza mutua tengan sus bemoles o que algunos estados que antes estaban muy cómodos en la situación estratégica en la que estaban, en una Argentina indefensa, en una Argentina en la Argentina de Garré, en la Argentina de Tayana, porque hay que ponerle nombre, ¿no? Garré, Tayana, eh, y Rossi era la Argentina de la soberanía de cartón pintado, ¿no? Donde pintaban un cartón, decían soberanía, pero después no gastaban en defensa, o gastaban marginalmente, o gastaban en capacidades marginales. Bueno, eso daba cierta dinámica de estabilidad y de status quo estratégico. Esa estabilidad y ese status quo estratégico, la Argentina decide moverlo porque necesitaba mejor, sus Fuerzas Armadas necesitaban tener capacidades de combate para cumplir con la misión principal fijada por la Constitución, y que estamos lejos de cumplir con de cumplir en forma, o como nosotros entendemos la disuasión, esa capacidad, pero que estamos trabajando en ello. Eso generó alguna rispidez menor, por suerte ya solucionada, pero poner en valor, el ministro ha puesto en valor a dos actores extremadamente relevantes en la historia de la República Argentina, Paraguay y Perú, dar un viso de gran relevancia a esas relaciones que han sido naciones que nos han acompañado siempre en toda nuestra historia, ¿no? En nuestra lejana y en nuestra historia más cercana. Eh, Entender que hoy hay un número muy importante de actores estatales que operan a través de proxies no estatales, que tenemos que nuestros militares tienen que pensar en esos entornos, tienen que pensar cómo funciona esto, prepararse, porque la mejor forma de estar preparado es discutir sobre bases serias ciertas determinadas cuestiones, proteger las fronteras y dar las herramientas para proteger a las fronteras, tanto en el plano terrestre como en el aéreo, como en el marítimo, que es algo que tradicionalmente hicieron las Fuerzas Armadas, que también por rigideces ideológicas no se estaban haciendo. En ese sentido, la política internacional de defensa es poner en valor en serio a la región, y la Declaración de Mendoza es un documento que recomiendo mirar por el peso específico que tiene las relaciones internacionales, porque no se habla del UNASUR ni del Consejo Sudamericano de Defensa, ni se hacen las grandes macro apuestas a la solidaridad latinoamericana, y en realidad fuimos y hablamos de los problemas. Un problema que inevitablemente todos los latinoamericanos tenemos que volver a pensar es Haití, porque el hemisferio lo demanda, los problemas vinculados al narcotráfico, los problemas que tenemos de integridad territorial que todavía están presentes, eh, los problemas de autocracias que actúan con otros regímenes en pos de desestabilizar regímenes en la región. Esta idea de que hoy Estados Unidos tiene una doctrina Monroe funcional es falsa. Hoy América Latina está quebrada, hay actores extrarregionales. Muchas veces se hablaban de los actores extrarregionales casi como levantando el dedito, ¿no? Y se decía Estados Unidos, actor extrarregional, Gran Bretaña, actor extrarregional. Cierto, es cierto, son actores que están presentes, Estados Unidos es un actor hemisférico, Inglaterra es un estado extrarregional, pero hoy tenés presente a Irán, tenés presente a Rusia, tenés presente a China, tenés un montón de actores extrarregionales que están jugando en la dinámica regional. Le damos lugar a los desafíos climáticos y se trató de generar un lenguaje común, y se llegó al consenso de no hablar de cambio climático. Cambio climático es un gran genérico. O sea, hablemos de lo que nuestras Fuerzas Armadas hacen en torno a los temas vinculados con los desastres naturales. Entonces, hablemos de los desafíos que tienen que enfrentar. Esto ha sido también un elemento importante para nosotros en términos de sustancia, así que recomiendo leer la Declaración de Mendoza. Y finalmente, para pasar un poco a las preguntas y al diálogo, es esta idea de que por primera vez se toma el Atlántico Sur como un sistema, pero que a su vez es un sistema que tiene tres subsistemas, ¿no? La Antártida por un lado, que es un sistema en esencia tri y multilateral, la cuestión de las Islas Malvinas, que es una cuestión central para nosotros, que es un tema principalmente bilateral,
y que es un tema que lo van a resolver en algún punto de la historia Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña, y el Atlántico, que es un tema unilateral, pero que también tiene un componente multilateral, para poder separar qué ámbitos son conflictivos, en qué ámbitos son cooperativos, dónde están los márgenes de maniobra para poder cooperar, porque si vos pones en el centro de toda la discusión las Islas Malvinas, enajenás otros ámbitos en los cuales nosotros necesitamos también poder generar y elaborar política. Entonces, en el centro de la política bilateral con el Reino Unido está el, las Islas Malvinas, y en el Atlántico Sur se juega con los márgenes que se puede jugar. Y en ese sentido, estamos trabajando, hemos dado un paso que entiendo que es importante, que es entender que tenemos un competidor estratégico y que ese competidor estratégico eh, actúa en la forma tal en la cual trata de moverse en contra de nuestros intereses. Bueno, ¿cómo jugar un juego donde ese competidor estratégico tiene recursos, tiene un presupuesto de defensa muchísimo más amplio, maneja redes en las cuales nosotros no, desgraciadamente no manejamos, y que demanda una combinación de elementos de diplomacia, elementos de diplomacia militar también muy activos, pero que sobre todo demanda que la Argentina vuelva a tener una presencia activa militar disuasiva, efectiva, pero que al mismo tiempo nos permita a nosotros encontrar líneas de comunicación y líneas en las cuales nosotros podamos ir avanzando de manera mucho más constructiva de lo que se venía haciendo antes. Entonces creo que eso si, digo, si hay un cambio, hay una, pongámosle una revolución entre comillas, es lo que se llama la revolución del sentido común. Entender cómo nuestra región se conecta con el mundo, y en esa conexión con el mundo, en qué lugar estamos del mundo, qué limitaciones tienen otros países del lado del mundo, y aprender a encontrar los márgenes de maniobra que nos permitan salir de esta modorra, de esta quietud en las cuales se decía mucho y se hacía muy poco, ¿no, Alejandro? Así que paro ahí y vamos a un poco al diálogo. Bueno, muchas gracias, Juan. Fuiste muy claro y realmente pudiste resumir en prácticamente 20 minutos todo un trabajo de más de un año. Gran parte de ese trabajo fui testigo. Te felicito por todo lo que hiciste y trabajaste, porque el año pasado fue un año sin descanso para esa Secretaría de Asuntos Internacionales, coronada con la Conferencia de Ministros de las Américas, que tuvo una organización sobresaliente y que salió muy bien, y que terminó con esa declaración de Mendoza, que muy bien vos recomendás que la lean, porque realmente fue un trabajo también muy arduo lograr los consensos y lograr que esa declaración pueda concretarse. Hay muchas cosas, creo que se trabajó el año pasado y este año, que marcaste. Quiero nomás resaltar un par. En principio, la reorientación que siguió no solo a nivel nacional, sino a nivel de defensa, la inserción que tuvo el país y que tuvieron las Fuerzas Armadas con otros países, acercándonos más, como creo que es algo ya tradicional y lógico para nuestra ubicación, con Occidente, pero manteniendo ese equilibrio inteligente que significa estar con Occidente, pero sin dejar de estar también con los demás países. Creo que en ese equilibrio inteligente se trabajó muy bien. Y incluso considerando el mundo cambiante, inestable que estamos viviendo, muchos criticaban hace poco la intención argentina de formar parte como socio global de la OTAN, y decían, ven, ahora que están ahí, si la OTAN está en crisis. Y creo que es una lectura muy facilista el que dice que está en crisis. Yo creo que a lo mejor podríamos decir que hay algunos reacomodamientos, que hay una exigencia lógica a lo mejor de Estados Unidos para que Europa gaste un poco más en defensa y no sea Estados Unidos el que invierte la mayor parte, pero esto no significa que la OTAN vaya a desaparecer o que vaya a algún tipo de disolución. Creo que eso es más un deseo de algunos que tienen algún tipo de ideología contraria a eso, que a que se pueda materializar en la realidad. Entonces, todo lo hablado respecto de los agregados militares, vos hablaste de los agregados que han venido, también ha habido un reacomodamiento de agregados militares argentinos en el exterior, mirando
Hizo un trabajo también muy importante que hizo la Secretaría, mirando este reacomodamiento y este realineamiento del país, a dónde realmente era necesario tener agregados militares y a dónde no hacía falta, lo cual un estudio muy bueno que se hizo y que se está concretando a partir de este año. Lo mismo que la ejecución de los ejercicios con otros países, tema en el que estamos un poco aislados y que el año pasado se avanzó muchísimo, peleando incluso contra los tiempos a veces de trámite en el Congreso para su aprobación y siempre buscando la forma de solucionarlo, y con todo lo que se agregan para este año, que habla muy bien de la inserción argentina. La nueva DPDN, que Dios mediante saldrá pronto, se trabajó el año pasado y ya próximamente se terminará. Toda la primera parte, hay un trabajo fuerte de la Secretaría de Asuntos Internacionales y marcando claramente esta nueva orientación y además arreglando algunos errores que se cometían en la DPDN anterior. Por ejemplo, con los chilenos, que con toda razón reclamaban el error que había respecto a la mención del Estrecho de Magallanes, aspecto que conversé 2 o 3 veces con mi par de Chile y que tuvimos conversaciones muy, muy buenas, y donde le aclaraba que eso ya va a estar solucionado en esta próxima DPDN, lo cual permitió tranquilizarlos y que tengan la paciencia necesaria a esperar la aparición de esta nueva DPDN. Y bueno, y lo importante de preparar tropas de paz para lo que esperamos sea una próximo armisticio entre Ucrania y Rusia, donde las Fuerzas Armadas argentinas creo que pueden tener un rol protagónico, teniendo en cuenta la negativa de Rusia que sean tropas europeas las que vayan, teniendo en cuenta que muchos países colaboraron con mucho armamento con Ucrania y que no creo que en eso Rusia esté de acuerdo con recibir tropas de paz de esos países. Así que bueno, creo que ha sido una descripción muy interesante, muy buena. Y yo lo que quisiera preguntarte para completar un poco más lo dicho en el plano regional. Siempre hablamos de lograr algún tipo de acercamiento mayor a que se ha logrado hasta ahora con Chile, con Brasil, con los otros países de la región, a la hora de tratar de que no creo que formemos una OTAN del Atlántico Sur, pero sí por lo menos ir avanzando hacia algún esquema regional de defensa que permita disuadir mejor las amenazas que están viviendo los países de Sudamérica, que son claramente transnacionales. La mayoría son transnacionales, no conocen fronteras, no se pueden separar con la antigua metodología de si es seguridad interior o si es defensa. Entonces creo que ese es un tema en el que hay que trabajar mucho y especialmente, bueno, dentro de la región. Así que bueno, eso no sé si nos podés agregar algo más, No, Juan. yo te diría que lo anterior, lo fallido, era lindo, ¿no? Vos generabas una estructura que se llamaba Consejo Sudamericano de Defensa, después armabas el Centro de Estudio del Consejo Sudamericano de Defensa, pagabas un par de académicos y toda la solidaridad latinoamericana, pero lo cierto es que los latinoamericanos somos muy soberanistas para movernos en esquemas de pactos defensivos, pero sabemos trabajar muy inteligentemente en el plano bilateral. ¿Qué es lo que o unilateral? ¿Qué tratamos de hacer? Es olvidarnos de las estructuras que son costosas, que los gobiernos no pueden sostener, las estructuras suprarregionales, etcétera, que además en América Latina no funcionan como funcionan en otros lados del planeta, y ir trabajando puntualmente sobre cuestiones muy específicas. Por ejemplo, control de fronteras. El ministro de Defensa de Argentina con el ministro de Defensa de Paraguay firmaron la declaración de Clorinda, donde vamos a empezar a trabajar de manera interagencial, o sea, cada cual cumpliendo con su rol específico en función de las partes que hay que trabajar eh, en vigilancia y monitoreo de la frontera. Nosotros mismos estamos retomando el trabajo interagencial. La Fuerza Aérea vigilaba durante la administración anterior desde
desde la tierra los aviones que pasaban del narcotráfico, que venían de Bolivia, de Paraguay, etcétera, pero no los interceptaba. Entonces, era todo un problema. Bueno, ahora se hizo una interceptación, se siguió un procedimiento, se probó a la fuerza de. Se probó, se probó la forma de trabajar interagencialmente. Ustedes saben muy bien, había que proteger los ríos. Había una ministra de seguridad. Fíjense ustedes, la Argentina le compró a Israel en su momento, bajo la administración Macri, 2 lanchas rápidas para poder proteger los ríos y poder actuar en contra, desde la gendarmería, contra el narcotráfico con 2 lanchas artilladas. Y la verdad que tenían sistema para ver de noche, estaban artillados, toda bola. Llegó la administración anterior y ¿qué es lo que hizo? Le sacó las ametralladoras a la artillería a esa lancha, le apagó los sistemas de visión nocturna. Eh, Vamos a suponer que era ideología y vamos a creer que es ideología, ¿no? Es lo que lo llevó a la concepción garantista que hay que darle desde la perspectiva de ellos al narcotráfico. Bueno, así en todo. Entonces no podían hablar las fuerzas para poder resolver un problema que afecta al ciudadano y donde defensa y seguridad en distintos escalones pueden trabajar generando una sinergia. Vuelvo a lo mismo. ¿Qué es lo que se hizo? En este caso, ahí estuviste vos, Claudio, generar una sinergia, ¿no? Y se trabaja con Paraguay, que es donde está la fuente de los problemas. Bueno, Bueno, muy bien. muchas gracias, Juan. No sé, Alejandro, si querés aportar algo más. Tiene unos Sí, no, puntos. no, muchas gracias, Juan. Los comentarios, un poco para ordenarnos, ¿no? Sobre todo para entender un poco más en profundidad el tema de defensa y todas las aristas que se tratan. Y obviamente el gobierno propone, luego de 20 años o más de una cierta, de un cierto comportamiento, como vos decís, yo le diría, bueno, un letargo, o de nuevo no me canso de mencionar al trabajo de Carlos Escudé, el famoso experimento del Bicentenario del desarme unilateral, ¿no? Y a partir de ahí podemos explicar cuál es, pero ese era el resultado final. Muchas palabras, pocas acciones. Entonces ahora el tema es que por lo menos se están realizando, se están reactivando las acciones. Está saliendo la DPDN, en parte estoy armándole comentarios en base a las preguntas que han estado surgiendo. Luego te preguntaré más específicamente sobre las preguntas que nos están haciendo desde el público. Pero la DPDN va a ordenar también, a poner en valor todo esto que estábamos comentando, que aparecen como problemas. La dimensión de relaciones internacionales en la cual vos estás trabajando tiene que ver con conectar a Argentina con el resto del mundo. Hay otra dimensión operacional, pero hay algunos comentarios ahí que están preocupados de dos áreas. Una de las áreas, si mencionás el tema de ciberdefensa, la preparación frente a estas nuevas amenazas externas, no estatales, pero que pueden tener también un viso estatal, como el narcotráfico y con todos los grupos que ello conlleva. Yo, la verdad, trabajo como profesor con las Fuerzas Armadas y me estoy encontrando con los oficiales de las Fuerzas Armadas de otros países. Están en combate continuo, te cuentan que están en combate contra justamente estos grupos que penetran los territorios nacionales y, bueno, realizan acciones no solo delictivas, sino realmente que amenazan la paz y la seguridad de los ciudadanos. O sea, con este tema, lo que también comentabas vos, Claudio, ¿no? Entonces, por un lado tenemos eso, que hay que ordenarlo y reordenarlo, pero también en la preparación de la gente y el tema económico, de soporte, los fierros y también el tema de las capacidades y los salarios. Yo creo que la importancia en tu presentación es que eso será en algún momento que se está ajustando, se está poniendo. No es un óbice, no es óbice de que se estén cambiando la postura y el pensamiento, y después, bueno, parte del proceso también es jerarquizar a las Fuerzas Armadas dignamente como corresponde, y no, yo recuerdo que en realidad quien las jerarquizó fue la administración anterior, que decidió no avanzar en aumentar los presupuestos, mientras que el Ministerio de Seguridad o el Ministerio del Interior aumentaba los salarios a sus fuerzas. Así que
me parece que no es una tarea, yo digo, desde perspectiva no me parece una tarea fácil y titánica, pero es importante también tenerlo en cuenta. ¿Vos cómo pensás que se Uf, van haciendo esas etapas? Y bueno, y sigo con la pregunta de la mirada al futuro respecto del sistema internacional. digamos, varias cuestiones. La primera, ciberdefensa. eh, se está trabajando, firmamos un memorándum con los Estados Unidos, hay un proyecto en curso para mejorar las capacidades de ciberdefensa de la República Argentina. Eh, Somos un país tecnológicamente dependiente, digamos, pero no lo digo desde vergüenza, digamos, es una realidad. Parte de los equipamientos a los cuales nosotros nos conectamos son provistos afuera, que es un problema de todo el planeta, es un problema de la interdependencia cibernética, ¿no? Eh, Ahí hay un camino que se está trabajando y que se está recorriendo para ir aumentando escalones. Contrariamente a lo que se suele pensar, eh, tenemos inconvenientes, pero digamos, estamos avanzando a resolver los inconvenientes que tenemos y estamos avanzando más rápido de lo que uno podría eh, eh, pensar, y nos estamos apoyando en actores sobre los cuales nosotros nos podemos apoyar, que es una decisión política, como por ejemplo los Estados Unidos. Después, críticas van a haber 10 millones, digamos, la oposición te va a decir de que lo mal lo que te dicen que les abrimos los códigos secretos. En realidad, las potencias cibernéticas que hoy tienen capacidades de ofensivas en operaciones cibernéticas, nos pueden abrir a nosotros, a Perú, a Chile, etc. Eh, Hay que entender lo que esto es una dinámica de días, hay que ver quién es el enemigo y qué tipo de operaciones en las cuales nosotros quedamos o no comprometidos. Hay que plantear un debate real, no esa cosa de le entregamos la llave del gallinero al zorro. Es un poco como, como básico, pero es la crítica más común, ¿no? Y la verdad que estamos avanzando rápido, estamos fortaleciendo, porque vos cuando entras en una red, y esto es lo importante también de la administración, tomó una decisión rápido de qué red quería conectarse. Eso es cierto. Lo otro que es cierto es totalmente de acuerdo con quien dice hay que mejorar la cuestión salarial. No puedo estar más de acuerdo con esa persona, con quienes señalan la cuestión salarial. Y se va mejorando. O sea, yo ahora estamos incorporando el F-16, estamos generando un piloto que va a entrenar en alta tecnología para que después venga alguien y me lo lleve a otro lado y pierda todo ese tiempo de entrenamiento. O sea, lo tengo que hacer atractivo. El problema es un tema de recursos y es un problema de cuánto, cuánto el bendito consenso político me permite a mí mejorar las condiciones salariales de. Y en parte, el hecho de tenerlos en los cuarteles como los tenían en los cuarteles antes, o los sacaban cuando no tenían ninguno recurso, hacía que la cuestión militar salarial quedara completamente, como esta palabra que les encantaba tanto, invisibilizada. ¿Te acordás, Alejandro? Una invisibilidad. Al tenerlos en los cuarteles los invisibilizaba. Ahora los ves en Bahía Blanca, los ves en Salta, los ves acá, los ves allá. Es inevitable que eso esté al caer. Los ves, son una herramienta central del Estado. Son el Estado, son la prueba más viviente de un Estado presente. Al que le gusta el Estado presente tenía que poner plata en los militares, que es lo que estamos haciendo. Y en esa es la pelea de conseguir los recursos para el FONDEF, conseguir los recursos. Pero todos los días se hace, y yo siempre digo esto sin temor a que va a pasar. O sea, las administraciones pasan, inevitablemente, yo como funcionario voy a pasar, van a quedar un montón de cosas por hacer. Pero el punto es dar el primer escalón, y el F-16 fue una buena muestra, y lo que se está viniendo para este año también es una buena muestra. Y siempre digo, muchachos, el Estado de la República Argentina tiene que pagar 16.000 millones de dólares de una privatización ridícula, que se hizo en los términos ridículos, en las condiciones en las que de alguien que aspira a ser candidato a presidente. Imagínense dónde van a quedar las Fuerzas Armadas con ese alguien que aspira a ser candidato a presidente. Si uno saca eso, ¿qué más quisiera yo de tener 3.000 millones de dólares de esos 16.000 millones de dólares para poder destinar a las fuerzas submarinos? Entonces, entiendo muchas veces también
en el hambre que hay, que yo también lo tengo, que todos lo tenemos, yo también entiendo que ese es parte del juego y la manipulación hipócrita de la oposición, ¿no? Como cuando tuve que ir a defender los ejercicios militares al Congreso, que querían prohibir que básicamente nuestras Fuerzas Armadas se entrenen. Entonces el presidente tomó una decisión, y es una decisión sobre que es, no puedo decir que es inédita, pero es una decisión de coraje. ¿Qué dijo? No lo quieren sacar por ley porque te lo quieren trabar los kirchneristas, lo sacamos por decreto. Entonces, ¿qué pasó todo este año? Todos los recursos del Estado que se utilizaron para planificar, preparar los ejercicios, etcétera, etcétera, fueron avalados por el poder político para que los hicieran. Antes, no hay ley, no se mueven. Dale, hagamos algo para que se entrenen, para que vayan, para que estén. ¿Me explico? Y ese es un punto, ¿no? Porque entonces uno tiene que, en este momento yo no puedo disociar mi rol de funcionario, pero sí sé lo que se está haciendo con todas las falencias que eso puede llegar a tener. Bueno, sí, ahí estuve viendo recién las preguntas. Hay muchas preguntas, hay muchos participantes, así que les agradecemos que estén presentes. Algunas se salen un poquito del tema. Yo quisiera por ahí no entrar no contestar ahora preguntas que no estén relacionadas con el tema de la conferencia, porque más adelante vamos a tocar otros temas de defensa en los cuales vamos a poder debatir ese tipo de preguntas, porque si no nos abrimos y hablamos de defensa en general y no específicamente del tema de este seminario, de esta conferencia. Sí hay muchas preguntas relacionadas con lo que hablaba recién del F-16. Algunas se dejan llevar por algunas teorías conspirativas que hubo de que si entramos en guerra, entonces nos van a desconectar los F-16 y no van a servir. Esa es interesante, pero esa es mi pregunta, es una pregunta favorita. Primero, ¿qué señalan? ¿Cómo está integrado el sistema moderno militar integrado? Cuando uno mira un sistema de armas, que es una integración, es un avión, es un motor, son los sistemas de aviónica, son los misiles, etcétera, etcétera. En primer lugar, todo lo que te preguntan eso son todo lo que fantasean con una guerra con Inglaterra. Una guerra con Inglaterra en los próximos 25 años para recuperar a Malvinas. Vendría a ser una especie de Malvinas 2 en una situación donde la simetría de poder creada entre los ingleses y los kirchneristas en colusión hace que la brecha sea inmensamente superior a 1982. Entonces, cuando me vienen con esa, la pregunta es, pregúntenle al poder político, al Congreso, por ejemplo, si está dispuesto a preparar, a pensar y a planificar para una guerra con Gran Bretaña. Ni siquiera el kirchnerismo hizo eso. Entonces, ese es interesante. Dos, segundo, nosotros en 1982 sufrimos lo que es la baja del switch más común. Nosotros tendríamos que haber recibido en su momento muchos más exocet de los que recibimos. Y sin embargo, los británicos apretaron a los franceses y no nos dieron los exocet que necesitábamos. Ahí tienen un switch. Hay switch, hay por todos lados switch. Los rusos tienen switch sobre sus sistemas de armas y los chinos. ¿Por qué? Porque en toda guerra también hay juegos de poder entre grandes poderes. Entonces, cuando uno sale desesperado a buscar repuestos para determinados aviones, y la verdad que los chinos tendrían, si nosotros hubiéramos comprado el JF-17, mucho más leverage que el que nos da el F-16, que tiene 20 usuarios. ¿Cómo terminamos consiguiendo? Francia no nos podía vender repuestos para los Mirage, etcétera. ¿Cómo los conseguimos? A través de Israel. Entonces, la teoría del switch es válida, por supuesto que tiene, y ahora salió esta idea de que el F-30, los europeos están dudando de comprar el F-35 por el switch americano. Si hay una guerra, todos los europeos, todos ellos van a estar todos juntos en el mismo lado. Entonces, hay que entender que hay distintos niveles de switch, hay distintos tipos de switch. Entonces, claro, si hubiéramos dedicado en los años 60, como algunos suelen fantasear, a crear el IA-100 y tener nuestra propia, ni siquiera el Texas indio es completamente indio. Entonces, primero respondamos a la pregunta. Pidámosle a la pregunta que corresponde. ¿Alguno de ustedes visualiza una guerra con Gran Bretaña por las Malvinas? ¿Alguno de ustedes visualiza una guerra con Gran Bretaña por la Antártida? Y si la visualizan, ya perdimos 40 años de tiempo. Entonces pongamos las cosas al radar, aprendamos a movernos
con inteligencia en determinadas cosas, no con el pechito argentino, por así decirlo. El F-16 es una excelente compra. A tal punto es una excelente compra que generó movimientos impensados en vecinos que hoy tienen superioridad aérea y que tienen elementos de guerra electrónica que nosotros todavía estamos soñando o ver cómo hacemos para conseguirlo. Sí, sí, sin duda fue una muy buena compra. Y después, ya me parece, para aprovechar los últimos minutos, hay dos preguntas por ahí para conversar un poquito. Unas son dos o tres referidas a la DPDN. Ujú. Algunos hablan de por qué la demora, otros de qué puntos incluye distintos a la DPDN anterior. Teniendo en cuenta que en parte la demora, no sabemos bien, también se debió a esperar hasta que saliese la nueva reglamentación de la ley de defensa, que cambia un poco la mirada respecto a cómo interpretar la ley de defensa. Tengamos en cuenta que la reglamentación anterior hacía una interpretación tan forzada que hasta modificaba el espíritu de la ley de defensa. En cambio, ahora es como que dejamos a partir de la ley, de la letra de la ley de defensa, una amplitud que permite realmente usar cada herramienta de la que dispone el país en la forma más adecuada. Y es un poco lo que ha demorado que aparezca la DPN ya el año pasado, pero yo creo, bueno, vos ahora, Juan, estás ahí más cerca que yo, no debe faltar mucho para que la DPN aparezca. No, yo para que tengan una idea, la administración Macri le llevó 2 años y medio terminar la DPN. La DPN es un proceso complejo, está la Cancillería involucrado, distintas áreas, las secretarías son estratégicos, eh, y todas las secretarías del Ministerio de Defensa. Hay que ponerse de acuerdo, qué visión, pues el ministro da un lineamiento específico muy claro y después hay que transformar eso en acciones concretas que sean la interpretación política correcta de lo que es el entorno internacional. El cambio más importante es salir de esta mirada maniquea de la política internacional que hacía la administración anterior y poner el énfasis en los procesos que están pasando, entre ellos poder tener un decreto. La DPDN del kirchnerismo salió relativamente rápido, porque lo único que tuvieron que hacer es decir, vuélvase a la DPDN anterior y escribamos algo con errores, porque lleno de errores, que nos generaban problemas con Chile, como vos bien señalaste. Lo interesante de eso es que Chile se mantuvo relativamente tranquilo y silencioso frente al gobierno de Alberto Fernández. A nosotros nos puso como más presión. Raro para un país con el cual nosotros siempre sentimos que somos hermanos. Pero bueno, lo bueno es que lo resolvimos, estaba en nosotros resolvernos, porque justamente si hay algo que somos, es que somos buenos vecinos. Eh, y eso también para mirar cómo la solidaridad ideológica a veces, viste, va para un lado y da para otro, pero a nosotros nos interesan resolver los problemas, así que por eso lo hicimos. Y está al caer la DPN, está en los próximos meses, estaría por salir, lo cual sería un tiempo relativamente razonable. ¿Cuál es la gran diferencia? Porque tardamos como factor porque queríamos tener algo con mayor sustancia de lo que fue la DPD en el 2018 y poder acomodar el decreto y poder movernos, poder tener todo este tiempo también de hablar con otros interlocutores y decirles, movámonos hacia el siglo XXI, movámonos hacia la modernidad. Eso nos permite ahora, por ejemplo, estar mirando drones, que me olvidé de hablar de eso. Eh, no, es una capacidad híbrida, ¿no? Porque el dron opera en el ámbito real, pero toma mucho del ámbito virtual. Entonces, pero viste los pruritos y las anteojeras, que durante tanto tiempo funcionaron y funcionaron con mucha parafernalia desde la academia, desde la comunicación, un montón de lados, hay que enfrentarla y eso es lo que hizo el ministro. Y después hay un par de preguntas que ponen interés respecto a los obstáculos que siempre se han visto y que hemos encontrado para esta mayor integración regional en el ámbito de la defensa, que siempre uno dice qué es lo que puede a veces
lentificar o ralentizar esto, teniendo en cuenta a veces, algunos dicen, las diferencias que hay entre las leyes de los distintos países respecto al empleo de Fuerzas Armadas en distintas misiones, otros respecto a la ideología que tienen los gobiernos, que a veces no coinciden, y tienen miradas distintas del mundo, y a veces todo eso hace un paquete para que esa integración en materia de defensa tenga esos altibajos que hemos visto. ¿Qué opinas de eso? Coincido plenamente, pero voy a decir algo, y esto es importante cuando uno entiende bien la hermandad latinoamericana, hay una hermandad latinoamericana, por supuesto que la hay. Hay que hacerla entender bien, hay que jugarla bien. Por eso hablo de lo bilateral y lo minilateral. Cuando los países latinoamericanos tienen problemas comunes, se sientan y hablan, que es lo que estamos haciendo con Paraguay, con Perú, que hacen Chile con Perú en la frontera norte. Eh, hay una solidaridad latinoamericana, que no es general. Cuando queremos transformarlo en la macro solidaridad y entonces mezclamos Maduro con los extraterrestres, con todo se desbarranca, con el centro de estudios, etcétera, todo se desbarranca. Pero hay una solidaridad operacional en América Latina y a eso es a lo que hay que apostar y eso es a lo que estamos apostando. Porque los latinoamericanos nos une un tronco común, ¿no? A todos nos une un tronco común, inclusive cuando tenemos diferencias lingüísticas. Y ese tronco común es que somos relativamente conscientes del lugar que ocupamos en el mundo, y que somos sociedades que necesitan desarrollo, somos sociedades que en sí entre nosotros nos cuesta pelearnos. Tal vez ahora Venezuela, con tal de crear eh, lío en el patio trasero, puede ser más agresivo con Guyana, etcétera, pero Perú, Chile, Argentina, Paraguay, inclusive Bolivia, hay elementos de solidaridad que nos obligan a hablar. Lamentablemente la ideología, por ejemplo, en el caso de Bolivia, hace que sea muy difícil hoy el diálogo, pero, pero latinoamericanos hablamos mucho y eso es positivo. Eh, Siguiendo con... Es tremenda la cantidad de preguntas que hay. Realmente en la conferencia ha despertado muchas inquietudes. No vamos a llegar a contestar, no creo, ni la mitad de la cantidad que hay. No, Les estoy yo tratando de que si juntar podríamos algunas. ver un poco, a eso, Hay quería una pregunta que comentarte. hace Irma, Ah, este, relacionada con el cambio de administración en Estados Unidos y en base a este cambio y a la mayor conflictividad internacional que se ve, ¿cuáles son los principales impactos que se producen para Argentina? A ver, el principal impacto es que todavía la administración Trump se está constituyendo, ¿no? Está acomodando, están pasando por un proceso muy interesante de acomodamiento de la administración pública en los Estados Unidos y eso lleva a que todavía no estén todas las posiciones cubiertas. En el plano de la defensa, lo que les puedo adelantar es que la cooperación se sigue manteniendo y lo que está en curso se está trabajando y se está hablando de manera activa. Hace poquito, fíjense ustedes lo siguiente, y ahí también para que ustedes pongan en juego cosas que vienen ya, que no son propias del kirchnerismo, que tienen que ver también un poco con los años 90. eh, Hubieron dos diálogos bilaterales espaciales y nunca había estado defensa invitado, y siendo que el espacio hoy es un elemento integral para la defensa, ¿cómo defensa nunca había estado integrado? Bueno, a pedido de los Estados Unidos, en el tercer diálogo espacial, Argentina no solamente fue invitado a defensa, y pudimos tener una voz, pudimos mirar algunas cuestiones que son de interés común, y estábamos, así que eh, en todo lo que sea funcional en el proceso de modernización del material militar argentino, Estados Unidos tiene un rol. Y Estados Unidos tiene un rol y quiere jugar un rol en otras variables de la dinámica externa de la República Argentina. Por supuesto que desde el otro lado de la cancha van a decir un montón de cosas, para bien o para mal, pero lo interesante es que vuelve a aparecer un Estados Unidos que sabemos que sabemos que va a tomar partido, si nosotros mandamos mocos, se van a tomar partido por el otro lado, pero que empieza a actuar como un canal de diálogo un poco más imparcial. Y yo creo que eso es
no es un dato menor hacia el futuro. Bueno, bárbaro. Y ya un par de comentarios, ya no más preguntas, pues no nos da el tiempo, pero destacar lo que pone acá el almirante Jorge Cisneros respecto a que el país necesita tener una estrategia de seguridad nacional. Y cuando hablamos de estrategia de seguridad nacional, hablamos que es multisectorial, no solamente para defensa, sino Ujú. es la que debería iluminar después todas las políticas sectoriales, y es algo en lo que este gobierno estaba dispuesto a trabajar, no sé si habrá avanzado, en qué grado estará, y que es lo que No debería sé. en realidad a su vez iluminar después la DPDN. Nosotros en realidad siempre emitimos una DPDN sin contar con una estrategia de seguridad nacional. Creo que es una acotación interesante y que el país debería en algún momento poder emitir esa estrategia de seguridad nacional. Y después, para aclarar la pregunta, Sí. sí, la pregunta que habla de si seguimos planificando por capacidades o por hipótesis de conflicto, la metodología actual sigue siendo todavía por capacidades, ¿no? Y obviamente Ujú. Exacto. destacando la Exacto. importancia de la disuasión. Exacto, pero hay que poner un énfasis, hay que construir disuasión. La disuasión se construye y tiene Exactamente. elementos concretos. Y con respecto a la estrategia de seguridad nacional, sé que se está trabajando en eso. Eh, es un elemento mucho más complejo. A la administración Macri le llevó casi 3 años y medio. Eh, pero bueno, eh, sé que el acervo documental es importante, pero no solamente esperar al acervo documental, sino también poder ir haciendo pequeños pasos. Eh, porque vos podés tener el acervo documental y después no hacer nada, que fue lo que hizo la administración anterior, o hacer muy poquito, hacerlo cómodo. Y nosotros fuimos trabajando en paralelo. Y eso, qué sé yo, es No, interesante, ¿sabes qué? agotador, pero bueno, Ayudaría también a evitar los banquinazos, ¿no? Estar como estamos exacto. de un gobierno a otro cambiando y tener un poco una estrategia de seguridad nacional que atraviese varios gobiernos, ¿no? Bien, Sí, a ver, en Estados Unidos la estrategia de seguridad nacional son cada 4 años y es a voluntad de la administración. Lo que pasa es que se pusieron de acuerdo. Hoy hablan todos de Great Power Politics y los consensos en Argentina, el famoso consenso del 83, es cierto, existe, pero los consensos en Argentina también son raros, son consensos raros. No son sobre bueno, lo estamos en relevante, ¿no? A tiempo. veces Claro, son en exacto, pequeñas, ¿no? Sobre pequeñas exacto, cosas. exacto. Así que bueno, yo te agradezco, Juan, la visión. Yo creo que obviamente hay respecto de la oposición, hay mucha gente enojada porque no le gusta el alineamiento con Estados Unidos o tomar posición, porque tampoco es o sea, realmente algunos comentarios que yo pienso, vos hablaste del tema de la continuidad territorial, o sea, que la Argentina ha defendido. La administración anterior apoyó la invasión de Crimea, digamos, por la anexión de Crimea por parte de Rusia, que rompe la continuidad territorial de Ucrania y sin embargo no dijeron nada. Digo, en ese sentido, los países van acomodando también a sus intereses nacionales y en política internacional el juego grande está en el Consejo de Seguridad más que en la Asamblea General. Pero me parece, y el problema también es las definiciones de interés nacional cuando se habla del interés nacional, bueno, está claro que el interés nacional para algunos, muchos, no es lo mismo que para muchos otros también. Ujú. Entonces, en una sociedad que tenemos dificultad de construir consensos, digo, basta ver programas los canales de televisión para ver, bueno, están hablando de 2 países, o 3 países, pero esto no es solo un proceso de la Argentina, es de otros países, en otros procesos también. En otros países se está pasando. Entonces, digamos, lo que se está haciendo, lo que vos estás presentando es, bueno, ponerse a trabajar en cambiar algunas cosas, modificar, en transformar algo que se venía haciendo y que se había acostumbrado y se había hecho un hecho. Y yo creo que el hecho era que la Argentina y los argentinos o la sociedad argentina no le daba valor a la defensa nacional. ¿No? O la defensa nacional aparecía como ese cuco que consume recursos y no hay que hacerlo porque además no hace falta porque el mundo está en paz. Hoy no estamos, como vos decís, como bien afirmaste, no estamos en paz. Es un periodo de alta conflictividad, de alta conflictividad. No es que son potenciales, es cierto, no son los 90. Y entonces, bueno,
el gobierno actual ha tomado decisiones, es el gobierno actual. Otro gobierno viene y toman otras decisiones, que es lo que ha venido sucediendo. Ojalá se cumpla lo que vos establecés, de que haya elementos que tengan continuidad y entonces no rompamos cosas que se vienen haciendo bien en los años, en la época de Alfonsín, que se dejaron de lado, cosas que se fueron haciendo en otros años lo mismo, y que vayan avanzando sobre otros puntos, pero que en el fondo el balance hasta ahora había sido que la Argentina se había debilitado, habíamos perdido defensa, o sea, capacidad de defensa. Y eso es una realidad, y como muchas otras capacidades. Entonces, esta es la tarea que se está haciendo. Te agradezco enormemente tus palabras, podernos aclarar la situación actual, y me parece un buen elemento para empezar, un buen punto para empezar en todo ciclo de seminarios, y ahora, bueno, a seguir mirando al futuro, ¿no? A ver qué Así es. se está construyendo para eso, que bastante tiempo absorbe y toma. Así que muchísimas gracias, Juan, gracias, Claudio, gracias a todos los asistentes, y para el día 4 vamos a tener, 4 de abril, ya vamos a tener otro seminario que lo vamos a anunciar ya la semana que viene. Entonces también así ya nos ponemos a tiro, en donde la defensa o sea, la defensa y los conflictos y la guerra se han puesto de moda, lamentablemente, ¿no? Porque eso es una realidad también. Se han abierto muchos observatorios después de que abrimos nosotros, hay muchos centros especializados, y hay nuevos especialistas en temas de guerra y conflicto que antes no existían o se dedicaban a otra cosa, ahora han aparecido también. Esto señala que hay problemas, que las sociedades están pidiendo también mayor análisis. Así que, Juan, muchísimas Gracias a gracias. vos. Juan, Gracias, muchísimas Claudio. Gracias, gracias. Claudio. Muchas Un gracias por tu placer participación. Una hora del secretario de Asuntos Internacionales vale mucho, así que te agradecemos muy especialmente no, por favor. de tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, seguimos en contacto. Gracias a todos los que nos Adiós. acompañaron. Hasta la Gracias. próxima. Buenas tardes a todos.